Filamento, resina, polvo, hay muchísimas tecnologías de impresión 3D, pero ¿cuál es la que mejor funciona para aplicaciones de termoformado? Hola, soy Agustín de Meiku y en este cuarto vídeo de nuestra serie sobre impresión 3D y termoformado compararemos las tres tecnologías de impresión 3D más populares, FDM, SLA y SLS. Para este vídeo estamos en el Fab Lab ubicado en la Universidad Francisco de Vitoria en Madrid, también showroom de Signova, donde se utilizan algunas de las mejores tecnologías de prototipado y fabricación cada día. En nuestros vídeos anteriores exploramos cada tecnología y cómo hacer plantillas de termoformado con ellas. Puedes encontrar los enlaces a estos vídeos en la descripción. Pero ahora es el momento de comparar estas tecnologías, así que empecemos. Primero, hagamos un breve resumen de cómo funciona cada una de estas tecnologías y qué queremos hacer con ellas. La impresión 3D FDM utiliza un filamento continuo de material plástico para hacer objetos en 3D, fundiendo y extruyendo el material capa por capa, construyendo el objeto desde abajo hacia arriba. La impresión 3D SLA es un tipo de impresión 3D de resina en la que una fuente de luz, un láser o una proyección polimeriza una resina fotosensible. Y la impresión 3D SLS es una tecnología de impresión 3D que utiliza un láser de alta potencia para fusionar pequeñas partículas de polvo de plástico. Con estas tecnologías y muchas otras estamos haciendo plantillas o herramientas de termoformado que son los objetos que se insertan en una máquina de termoformado, como puede ser la Meiku Multiplier, y que dan a una lámina de plástico una forma muy específica. Ahora que conocemos cada tecnología, veamos qué tal funcionan al fabricar plantillas de termoformado. Primero tenemos el acabado superficial. Las plantillas FDM tendrán una textura superficial en capas en los lados y también una textura de líneas en la parte superior e inferior. Las plantillas SLA suelen proporcionar un acabado de superficie muy preciso con capas casi invisibles. También pueden encontrarse algunas imperfecciones donde se colocaron los soportes que suelen estar en la parte inferior de la plantilla. Las plantillas SLS tienen una textura granulada en toda la superficie, pero no tienen imperfecciones de material de soporte porque esta tecnología no requiere el uso de soportes. Y ahora, ¿qué nivel de detalle puede lograrse con cada tecnología? Veamos algunos ejemplos con texto muy pequeño y texturas en la superficie. Esto es muy importante ya que la Meiku Multiplier puede capturar detalles incluso más pequeños de los que vamos a ver. La impresión 3D FDM ofrece una buena calidad en elementos pequeños, pero tiene dificultad con texto o texturas diminutas, al menos en las superficies horizontales. Si usas FDM, puedes utilizar un nozzle más pequeño o aumentar el tamaño del texto. La impresión 3D SLA ofrece un nivel de detalle excepcional tanto en texto como en texturas. Y la impresión 3D SLS ofrece un nivel de detalle constante en todas las caras, pero debido a la textura granulada de la superficie, algunos detalles, como el texto muy pequeño, pueden perderse o ser difíciles de leer. ¿Qué hay con los materiales utilizados para imprimir en 3D? Bueno, todos los materiales deben tener una alta resistencia a la temperatura y a la presión. Para impresión en 3D FDM recomendamos utilizar materiales como el nylon o compuestos que incluyan fibras como la fibra de carbono. Cuando se trata de resinas, la mayoría de las resinas estándar, como la resina gris o la resina transparente, pueden funcionar. Sin embargo, recomiendo utilizar resinas de alta temperatura o resinas rígidas para las plantillas finales, ya que tienen una resistencia muchísimo mayor. Para SLS recomendamos utilizar el material estándar, que es PA12 o nylon 12, ya que ofrece posibilidades muy buenas a la hora de hacer plantillas para termoformado. Ahora hablemos de la vida útil de las plantillas. Lo primero es que el diseño y los ajustes a la hora de imprimir en 3D esas plantillas van a determinar en su mayoría la vida útil. Sin embargo, hay algunas cosas que vale la pena mencionar si quieres utilizar la misma plantilla una y otra vez. Las plantillas FDM requieren paredes gruesas y una densidad de relleno muy alta. Debido a la textura de las capas, son más difíciles de desmoldear,
por lo que recomiendo aumentar el ángulo de inclinación de las paredes verticales o utilizar un spray lubricante. Las plantillas SLA se desmoldan mejor que las plantillas FDM, pero pueden deformarse o incluso agrietarse con el tiempo si se utiliza la resina estándar gris o blanca. Es buena para prototipos, pero las resinas de alta temperatura siempre funcionan mejor. Cuando se trata de la vida útil de una plantilla, el SLS ofrece un rendimiento increíble gracias a las propiedades del propio material. Ahora es el momento de hablar sobre las propias máquinas, ya que también van a determinar el flujo de trabajo que eliges a la hora de crear tus propias plantillas. Cuando se trata del coste del equipamiento, hay muchas cosas que debes considerar. La impresión 3D de tipo FDM es la tecnología más popular de las tres. Hay impresoras 3D del segmento de entrada por menos de 300 euros o dólares e impresoras más profesionales por encima de los 1000, 2000 euros o dólares. Lo que realmente importa en la impresión 3D FDM es la compatibilidad con materiales avanzados como el nylon o los materiales compuestos con fibra de carbono. Lo mismo ocurre con la impresión en 3D SLA. Tiene un rango de precios similar a la impresión 3D FDM y la compatibilidad de materiales también es esencial. Con esta tecnología también debes considerar que probablemente querrás comprar una estación de limpieza y curado que tiene un coste adicional, pero que mejora sustancialmente el proceso de trabajo. Y cuando se trata de la impresión en 3D SLS, esta tecnología juega en una liga diferente. Es una tecnología industrial y viene con una etiqueta y un precio industrial. En mi opinión, es una grandísima tecnología para fabricar plantillas de termoformado y afortunadamente muchas compañías, empresas que ofrecen servicios de impresión 3D tienen el SLS en su portfolio. ¿Y qué pasa con el flujo de trabajo? ¿Es lo mismo hacer una plantilla utilizando filamento, resina o polvo? Absolutamente no. Echemos un vistazo. El FDM es bastante sencillo. Si la pieza está bien diseñada y no tiene material de soporte, se retira de la plataforma o base de impresión y está lista para utilizarse en la Meiku Multiplier. Las piezas SLA deben limpiarse con alcohol isopropílico y luego curarse con luz ultravioleta. Y por último tenemos las piezas con SLS. Las piezas con esta tecnología salen de la impresora 3D cubiertas de polvo. Debes limpiar la pieza manualmente o mediante un proceso automatizado, lo que de nuevo requiere una inversión un poco mayor, pero que te va a ahorrar tiempo y la calidad va a ser mejor. Ahora que hemos comparado la calidad de las plantillas y hablado sobre el coste del equipamiento y los flujos de trabajo, es hora de la gran pregunta. ¿Cuál de estas es la mejor tecnología para hacer plantillas o herramientas de termoformado? La respuesta es depende. Lo sé, es una respuesta muy decepcionante, pero no te preocupes porque aquí hay algunas aplicaciones o escenarios en los que recomiendo utilizar cada tecnología. ¿Cuándo usaría la impresión 3D FDM o de filamento? Primero, para prototipos. Esta tecnología es tan sencilla y rápida que para mí es perfecta cuando se está definiendo la forma principal y el tamaño general de una pieza. También lo utilizaría para plantillas grandes y simples. ¿Por qué? El coste de material puede ser bastante menor, bastante más económico en comparación con otras tecnologías. Y luego también lo usaría para pruebas internas. El no necesitar postprocesado convierte al FDM en una tecnología buenísima para tener en la oficina junto a la Meiku Multiplier. ¿Y qué hay de la impresión 3D SLA o de resina? Como era de esperar, lo usaría para diseños que requieren un nivel de detalle muy alto, como texto muy pequeño o texturas superficiales muy detalladas. Luego también utilizaría el SLA si quisiera hacer piezas transparentes. Si quieres hacer una pieza transparente, además de necesitar un material transparente como el acrílico o el PETG, debes tener una plantilla con una superficie muy lisa y pulida, ya que ahí es donde entra en juego la impresión 3D SLA. También lo utilizaría para aquellos diseños que vayan a encajarse o que tengan elementos de diseño que requieran unas tolerancias perfectas. Y luego la impresión 3D de resina es perfecta para la industria alimentaria o del chocolate, ya que permite la creación de moldes personalizados, transparentes y con muchísimo detalle. Por último, tenemos la impresión 3D SLS,
¿Cuándo deberías considerar utilizar esta tecnología industrial? Como mencioné antes, las plantillas SLS son realmente fuertes y tienen una vida útil muy larga. Por esa razón, recomiendo esta tecnología para hacer plantillas que se utilizarán para producción de tiradas cortas una y otra vez, sin parar. Y luego también lo recomiendo si estás haciendo plantillas con geometrías muy complejas. El SLS funciona muy bien para trabajar con esas geometrías complejas, ya que las piezas no necesitan material de soporte. Además, las plantillas serán fuertes y ligeramente flexibles, lo que significa que es menos probable que se dañen o rompan durante el proceso de desmoldeo. Como puedes ver, cada tecnología de impresión 3D ofrece beneficios únicos y la decisión de utilizar una tecnología u otra se verá determinada por el tipo de proyecto en el que estés trabajando y el equipamiento que ya tengas disponible. Espero que este vídeo te haya ayudado a entender mejor cada tecnología y dónde funciona mejor. Te invito a ver nuestros vídeos y guías sobre termoformado e impresión 3D. Puedes encontrar los enlaces en la descripción abajo o visitando nuestra página web. Muchas gracias por todo y nos vemos en el próximo vídeo.